Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el honor de presentarles a Tuto Quiroga. Entre 1997 y 2002 fue el vicepresidente y el presidente más joven de la República de Bolivia. En 2020, y después de la caída del narco dictador populista Evo Morales, y en medio de una pandemia y elecciones presidenciales propuestas de forma oportunista por un gobierno de transición incompetente, Tuto Quiroga es uno de los 3 candidatos a la presidencia de su país con más posibilidades de triunfo. El presidente Quiroga es ingeniero industrial con una maestría en administración de universidades de gran prestigio en Estados Unidos. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas donde su capacidad ha sido reconocida. En sus más de 30 años de participación cívica y política se ha ganado el respeto de su pueblo y un merecido prestigio en el mundo occidental. Pero en especial, el presidente Quiroga tiene más de 15 años de ser un activo defensor de las democracias y las libertades en América Latina. Además de su activismo incansable, ha arriesgado su vida enfrentando a las dictaduras de Cuba, Nicaragua, Venezuela y sus comparsas del socialismo del siglo XXI, con presencia física en esas geografías y, por supuesto, ha sido el líder de la oposición y la voz más potente contra la dictadura en Bolivia. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Gracias, Dionisio. Un privilegio estar en Razón de Estado. Gracias, presidente. Hablemos para iniciar de la pandemia en Bolivia. Ustedes tienen un poco más de 63,000 casos y cerca de 2,300 muertes. Están en el puesto 34 de 215 países registrados con más casos. Son más o menos 11,5 millones de habitantes en un territorio que es 10 veces más grande que Guatemala, donde somos más de 17 millones de habitantes y estamos en el puesto 45 con 43,000 casos y casi 1,600 vidas que lamentar. Tomando en cuenta, presidente, que los gobiernos de nuestros países están muy mal equipados para enfrentar una pandemia, sobre todo después de la pandemia que fue Evo Morales en Bolivia y la colección de gobiernos corruptos e incapaces en Guatemala, ¿qué ha hecho peor el gobierno de Jeanine Áñez para que Bolivia esté en el puesto 34 de contagios en el mundo? Dionisio, en primer lugar, la mala fortuna de llegar al gobierno de transición después de 14 años de despilfarro de Evo Morales, que dejó el sistema sanitario en pañales. Segundo, no aprovecharon la cuarentena para fortalecer el sistema sanitario, intensificar el testeo, rastreo y aislamiento de los contagiados y dotar de equipos de bioseguridad al personal médico. Entonces, y además, finalmente, quedar envuelto el gobierno en líos de corrupción, porque tú sabes que en emergencia se adjudica sin licitación y cayó en casos de corrupción en compra de respiradores siguiendo la mala práctica de Evo Morales. Ya. La presidenta Áñez fue delegada para presidir el gobierno de transición después de la caída del corrupto narcodictador Evo Morales. Le gustó la silla presidencial y sin ninguna legitimidad decidió participar como candidata para las elecciones presidenciales de este año. Estar distraída con su campaña la alejó de su función como presidenta interina y con la pandemia su gobierno ha sido errático y mediocre. La opinión general es que no tiene ninguna posibilidad. ¿Hay peligro de que quiera seguir atrasando las elecciones con la pandemia como excusa? A ver, primero, Dionisio, aquí tenemos un retraso democrático de que Evo Morales estuvo 14 años, violó la Constitución, desconoció un referéndum que prohibía que vuelva a postular e intentó buscar un cuarto mandato. El gobierno de transición, cuyo fin era hacer elecciones, comete el error de preferir hacer campaña que hacer historia, replicando la práctica de usar y abusar de recursos del Estado, y además le llega el coronavirus, que es muy duro y triste. El tema de la fecha, Dionisio, es que estamos en medio de la pandemia, se ha diferido por el fraude 6 meses, hemos tenido que recomponer órgano electoral, hacer un nuevo padrón, hemos tenido que hacer muchas reformas, y de ahí nos llega la pandemia, que es un ejercicio de aglomeración ciudadana, que si ves en Dominicana puede disparar los contagios, incrementar los decesos, y después del trauma de 14 años de Evo Morales, queremos votar cuando todo el mundo pueda participar sin contagiarse y tengamos observación internacional que evite el fraude. Si no estaba la OEA acá el año pasado, Evo Morales se robaba la presidencia. Eso necesita que amaine la pandemia y bajar la curva de contagio para preservar la democracia. Yeah. Presidente Quiroga, usted es uno de los 3 candidatos con posibilidad de pasar a segunda vuelta en Bolivia y según analistas internacionales, el que más chance tiene de ganar la presidencia si compite en la segunda ronda electoral. Los candidatos a vencer son Arce, que es el candidato del MAS, el partido de Evo Morales, y el expresidente Mesa.
Arce es, como le decía, el candidato del movimiento populista con una base de voto clientelar comprado con la fortuna que gastó Evo Morales en armar su proyecto populista, aunque eso significara mantener pobre a Bolivia. Lo mismo que hizo Sandra Torres en Guatemala. Y Mesa, que es un candidato conservador y quien jugó un papel muy tímido, por no decir timorato, cuando Evo Morales hizo el fraude electoral. Usted, presidente, es el candidato mejor calificado, según expertos, para rescatar la economía y generar empleo en el marco de la devastación económica y social que dejará la pandemia. ¿Cuáles son las ideas básicas de su plan económico y por qué será tan importante dar resultados rápidos para evitar otra vez la amenaza populista? Dionisio, primero reconstruir la economía después de 14 años de despilfarro y corrupción lacerante del movimiento al socialismo que se farreó el gas. Ingresó mucho dinero producto de la exportación de gas natural a Brasil y la Argentina por contratos, gasoductos y leyes que habíamos dejado. Evo Morales, habiendo dos válvulas, se farreó el gas, dejó déficit fiscal alto, comercial muy alto, quemó reservas del Banco Central. Hay que traer un programa de cooperación de recursos multilaterales, bilaterales, para fortalecer el sistema financiero, preservar empleos, salvar la pequeña, mediana empresa boliviana, para proyectar la Bolivia que hemos propuesto. Corazón integrador en Sudamérica, estamos al medio de la región, con las arterias, infraestructura, que nos permitan ser ese corazón verde, sostenible, integrador y digital, haciendo de mi país la capital manufactura de baterías de litio, que estamos usando tanto hoy en este mundo del coronavirus. Tenemos casi la mitad de las reservas de litio del planeta, y yo quiero que mi país, que mi Bolivia, sea el lugar donde se hacen las baterías para celulares, para tabletas, para vehículos, no vender la materia prima para que de Corea o China nos devuelvan las baterías. Eso se hace recuperando esa economía, reparando la democracia después de 14 años de autoritarismo, para que nunca más mi país caiga en garras del movimiento al socialismo y su proyecto de socios listos criminales del siglo XXI. Por eso su visión en la presidencia será tan importante. Presidente Quiroga, América Latina quedará devastada después de la pandemia. Naciones Unidas estima que 45 millones de seres humanos caerán en pobreza este año, anulando los avances logrados en las últimas 2 décadas. Regresaremos a los niveles de pobreza que teníamos hace 15 años. Este drama abrirá campo fértil para una nueva ola de ataques de la izquierda populista. El grupo de Puebla, lo que antes fue el Club de Sao Paulo, fundado por Lula, Chávez y otros de su época, hoy lo forman las nuevas mafias del socialismo del siglo XXI, pero siguen presentes Correa, Evo Morales, Maduro, Ortega y otros. Presidente Quiroga, ¿quiénes están financiando el grupo de Puebla? ¿Qué están conspirando? Si las democracias de América Latina que no están en sus manos se descuidan, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa si gana Arce en Bolivia? Arce no va a ganar, vamos a derrotarlo, mi país se va a salvar. Claramente el grupo de Puebla preocupa porque es lo que era el foro de Sao Paulo antes, que era impresentable, era tóxico porque estaba Maduro, estaba Castro. Han hecho esta nueva agrupación pseudo-progresista y ahí está gente impresentable como Correa, sentenciado por Lavallato por 8 años en Ecuador, Enríquez Ominami, lo mismo en Chile, Samper, la presidencia de Colombia se la compra el cártel de Cali. Pero ¿cuál es el problema de este grupo? Que tienen 2 gobiernos en la región activamente con ellos. Han buscado contrarrestar la iniciativa democrática de España y las Américas que hemos hecho con Pastrana, con Fox, con Felipe González, con el presidente Aznar, con Gaviria y tantos exmandatarios de América Latina para defender la democracia en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Este foro se ha hecho para enquistar y fortalecer las dictaduras de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Defienden a Evo Morales. Y la respuesta debe venir de acción, no solo de exgobernantes, sino como hacen ellos, tener gobiernos comprometidos con la democracia y libertad, que también tomen partido por recuperar democracia en esos enclaves donde aún persiste las dictaduras como en Venezuela, Nicaragua, Cuba, y ayudarnos a que en Bolivia no se imponga la narrativa de Evo Morales, que él hubiera sido víctima de un golpe. No, él hizo un golpe en cámara lenta, hizo un fraude grotesco, fue detectado por la OEA, y aquí en Bolivia vamos a salvar la democracia y vamos a seguir como gobierno ayudando a nuestros hermanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba también ante los embates que coordina este grupo de Puebla, que es impresentable. En tanques de pensamiento y en gobiernos incluso de las democracias de Occidente desarrollado,
sienten vergüenza por el papel que están jugando los gobiernos, el gobierno socialista de España, el gobierno de AMLO en México, el gobierno de Fernández en Argentina, promoviendo, financiando y apoyando a este grupo de Puebla, que sin duda alguna tienen una agenda perversa para América Latina. Un breve comentario sobre eso, presidente. Que es triste de que gente que ha llegado por la vía democrática, como el señor Fernández en Argentina o AMLO en México, sean tan sumisos y tan serviles ante Castro y Chávez y tan abusivos con los que queremos recuperar democracia y libertad. Triste que Argentina privilegie el comprar gas de Bolivia y ponga encima de eso, que privilegie el proteger al MAS. Y lo de López Obrador realmente fue algo penoso, porque asiló a Evo Morales, que representa el fraude y el narcotráfico, que son enemigos de México, y sin embargo lo protegió, y él fue tan abusivo, tan despectivo hacia Bolivia, y es tan sumiso y tan servil ante Trump y ante los Castro. Por eso dije que era un cobarde abusivo en México, y cuando esté yo en el gobierno, créame, yo no voy a esperar que ellos vengan a atacar. Yo voy a ir a defender la democracia de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y en el camino enfrentaremos a esos gobiernos contemporizadores y títeres útiles de estos socios listos 21 dictatoriales. Este señor López Obrador, que en México, por cierto, está manejando la pandemia casi tan mal como la están manejando en Venezuela, es un señor que parece que vive en la luna, pero de repente no es tan tonto, veremos. Presidente Quiroga, hay países en América Latina con más de la mitad de sus economías en la informalidad, donde la gente trabaja en la mañana para comer en la tarde. Guatemala está en 70% y Bolivia arriba del 50%. Hay gobiernos de estos países que insisten en mantener políticas restrictivas, toques de queda, días de encierro, cuarentenas y cierre de actividades, aunque las que presentan riesgo de contagio masivo se deben controlar. Y vemos que las economías se derrumban, provocando desempleo, hambre y muerte. A diferencia del primer mundo, nuestros países no tienen el espacio fiscal ni la capacidad de financiar paquetes de ayuda a trabajadores y empresas. Tampoco tenemos hospitales. Nuestros sistemas de salud están en la bancarrota por la corrupción y la incompetencia. Es muy posible que usted sea el próximo presidente de Bolivia. Encontrará un gobierno en condiciones similares a las que el presidente Yamatei encontró el gobierno de Guatemala, con poco y nada de nada. ¿No cree usted, presidente, que la mejor forma de enfrentar esta pandemia en las condiciones en que están nuestros gobiernos es con una campaña de información masiva sobre la importancia de la mascarilla, la distancia y la higiene, y convencer a los ciudadanos de que si mantenemos nuestras libertades con responsabilidad, podremos enfrentar mejor la dimensión económica de la crisis? Dionisio, tocas un tema central. Primero, que las cuarentenas no han sido bien aprovechadas en nuestros países, a diferencia de Asia. Se suponía que eran para intensificar el testeo, rastrear los contactos, aislarlos y tratar a los contagiados, al mismo tiempo que se subía el número de unidades de terapia intensiva para poder resistir el pico de la curva cuando ésta llegue más adelante. Tristemente, eso no sucedió. Y el tiempo de la cuarentena rebasó la paciencia societaria, como tú señalas, cuando la gente vive día a día, tiene una posibilidad de contagiarse. Si sale a la calle, o la certeza de morirse de hambre si no sale, sabemos que irremediablemente terminará saliendo. Lo que hay que trabajar es en el ejemplo de liderazgo para ejercer esa libertad con absoluta responsabilidad, evitando eventos de aglomeración, partidos de fútbol, concentraciones de gente masiva, y cumpliendo en ese sentido, dando ejemplos. Fíjate que acá hay algo interesante. Gobiernos como el de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México, Ortega en Nicaragua, ideológicamente poco o nada tienen en común, pero sí pasaron de la libertad responsable al libertinaje mortífero, casi estimulando, haciendo tema de orgullo, no usar barbijo, no tener la distancia social, y penosamente sus países han sufrido las consecuencias. Creo que el tema de la responsabilidad del manejo de parte del Estado no ha tenido mucho que ver con corte ideológico, sino más bien con actitudes algo irresponsables. Ya. Presidente Quiroga, la opción realista de gobiernos en países como Guatemala, Bolivia y muchos más en América Latina es involucrar a los ciudadanos en la lucha contra el virus y evitar destruir la economía. La economía es fuente de vida y la salud es la condición de la vida. Dependemos de las dos. La historia de las pandemias nos recuerda que al final, cuando el mundo las sufrió, murió más gente por hambre que por fiebre. Los gobiernos sin recursos no pueden ni deben ser paternalistas o protectores, y menos autoritarios, provocan más daño. Los ciudadanos son sus mejores y únicos aliados.
enfrentar una pandemia no es fácil. Presidente, ¿cuáles son las opciones? Debemos reconocer como especie humana y con humildad que sufrimos una pandemia y que hagamos lo que hagamos, habrá contagio, muerte y desolación. Está sucediendo en el primer mundo, en el mundo desarrollado. ¿Es lo más digno y decente dejar a los ciudadanos en libertad para que se defiendan de esta tragedia? ¿No es cada ciudadano quien mejor sabe lo que es mejor para sí mismo y para su familia? En la medida que los liderazgos impongan conciencia sobre la materia, que hagan la pedagogía de mostrar el distanciamiento social que es imprescindible, el lavado, el higiene, y que cumplan su responsabilidad en fortalecer las esmirriadas o debilitadas infraestructuras de hospitales y capacidad sanitaria, porque indudablemente esto va a golpear. Y segundo, Dionisio, entender de que esto va a causar un efecto recesivo brutal, sobre todo para los emprendimientos que requieren aglomerar gente o viajeros y turistas, hoteles, restaurantes, centros comerciales van a sufrir duro, hay que inyectar recursos de capital de trabajo por los ingresos que se han mermado, y todos los países, sean de centro derecha o centro izquierda en Europa, Estados Unidos, Japón, han hecho inyecciones extraordinarias gigantescas de recursos, y acá solo podemos lograrlas si vienen de fondos multilaterales y capitalizamos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano, la Corporación Andina de Fomento, para generar esa inyección de ingresos que permitan recuperar las economías después de lo que va a ser el golpe más duro para la región, quizás desde la crisis de los 80 para Sudamérica. Yeah. Presidente Quiroga, soy testigo del respeto que tienen por usted en los países desarrollados y en las democracias de Occidente, como líder y como estadista. Además, sospecho que pocos tienen su cociente intelectual. Lo he visto en acción, sobre todo en matemáticas. El mundo necesita líderes modernos que entienden la tecnología y la necesidad de soluciones innovadoras para enfrentar esta crisis y para sacar adelante países como los nuestros, en libertad y democracia. En su opinión, presidente, ¿cuáles pueden ser los motores de crecimiento económico y la creación de oportunidades para América Latina? Creo que lo importante es demostrar austeridad republicana en función de gobierno y sobre todo ante la pandemia. A la gente le molesta enormemente que cuando está sufriendo, cuando está haciendo cola en el hospital, cuando está falleciendo un pariente en la calle, le molesta ver el gobernante todo orondo, faraónico, como andan los de Venezuela u otros. El ejemplo de Uruguay, Costa Rica creo que sirve, austeridad republicana, la mayor eficiencia posible en la provisión sanitaria, y entender que cuando pase esta recesión puede haber coletazos fomentados por el socialismo 21 que estimulen el descontento para volver a ganar espacio cobijados y prohijados por Cuba y Venezuela. Entonces es importantísimo dar buenas respuestas a aquellos gobiernos que no la hagan con eficiencia sanitaria, con austeridad republicana, pueden caer víctimas del coletazo, del descontento que se va a generar. Así es que ven de que el pueblo sufre, pero el gobernante la pasa bien, y nuevamente es caldo de cultivo para el descontento. Presidente Quiroga, en Tanques de Pensamiento, universidades, grupos de ciudadanos democráticos y fundaciones en Iberoamérica, donde conocemos su capacidad y su trayectoria, esperamos de verdad que los bolivianos comprendan que con usted de regreso en la presidencia, Bolivia tiene la oportunidad de regresar a la senda del desarrollo, un desarrollo moderno en democracia y libertad. Presidente Quiroga, muchas gracias por estos minutos y manténganos informados de en qué momento finalmente se define la elección para que podamos estar pendientes de su victoria. Gracias, Dionisio. Un saludo a todos en Razón de Estado y sigamos luchando contra la pandemia y también por la democracia. Acá en Bolivia lo estamos haciendo. Sigan hermanos de Venezuela, Nicaragua, y yo quiero que Cuba Libre no sea un pedido etílico, sarcástico en un bar, sino un clamor que salga del alma y pueda reverberar por todo el hemisferio para que Cuba también sea libre y así tengamos democracia en todas las Américas. Gracias. Muchas gracias, presidente. A ustedes también, gracias por estar con nosotros. Los dejamos ahora con el debate. Esto es Razón de Estado.